Esta su segunda emisión. Ya recibimos también en la cabina de Radio Morena al abogado John Arias. Él es experto tributario y también es socio de Census Consultores en torno pues a qué proponen los binomios presidenciales en sus planes de gobierno en materia tributaria. Es importante aquello. Bienvenido, abogado, a Radio Morena. Cuéntenos acerca de cuáles son o qué proponen los. Bueno, en este caso serían 7 binomios y posiblemente 8 si hoy se concreta el reemplazo de Cristian Zurita oficialmente por parte del CNE en torno al escenario trágico tras la muerte y asesinato de Fernando Villavicencio. Pero son 8 planes de gobierno, 8 planes. ¿Cuáles son las propuestas de los presidenciables en torno a la materia tributaria? Qué gusto, bienvenido a Radio Morena. Muchas gracias, buenas tardes Roberto, Keila, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, digamos en términos generales, antes de entrar en particular y aterrizar en cada uno de los candidatos, hay temas puntuales que son los temas importantes que ellos se han referido y es básicamente a todo lo relacionado a los impuestos. El primero es el impuesto a la salida de divisas, unos candidatos proponen eliminarlo, otros proponen aumentarlo. También se habla sobre el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, unos también asimismo tratan de disminuirlo y otros tratan de subirlo. Y por último tenemos los temas de los incentivos tributarios que antes existían hasta el gobierno, hasta el año 2021, que fueron eliminados por el presidente Guillermo Lasso. Antes de eso, pues hubo un buen tiempo de incentivos tributarios respecto a exoneraciones de impuesto a la renta. Esos son los temas, creo yo, más relevantes porque al final son los temas que pueden afectar al bolsillo del ecuatoriano, ¿no? Y de los que más conocemos, en este caso se podría decir, o los que más se utiliza el pueblo ecuatoriano, el ciudadano común y corriente. Son las 13:39. Vamos, ¿qué le parece analizando uno por uno los binomios? El plan de Yacu Pérez en torno al ámbito tributario. Él siempre ha dicho, no se le puede meter la mano al bolsillo. Disminuir el IVA, parece que he escuchado en algunas de sus intervenciones, según su análisis en torno al ámbito tributario de Yacu Pérez, ¿hay propuestas? Sí, efectivamente, él se refiere a dos temas respecto a los impuestos. El primero es respecto al IVA. Efectivamente, ha manifestado que el IVA lo va a disminuir, ¿no? Recordemos que el impuesto al valor agregado en Latinoamérica, Ecuador es el más bajo. Tenemos el 12% como impuesto al valor agregado. En otros países hay el 18, hay el 19, hay el 17. Por ende, somos el país con el impuesto al valor agregado más bajo. Sin embargo, Yacu Pérez ha propuesto disminuirlo y para poder contrarrestar eso a nivel de presupuesto, propone subir el impuesto a la renta. ¿Qué significa esto básicamente? Que si hoy tenemos un impuesto a la renta en las sociedades de 25% de impuesto a la renta, probablemente proponga aumentarlo en el 30-35%. Asimismo, a las personas naturales, hoy tenemos un techo de impuesto a la renta hasta el 37%, una tabla progresiva, es posible pues que quiera también aumentarlo, como también existen en otros países un impuesto también superior. Entonces, lo que está haciendo, y es el único candidato que ha propuesto disminuir el IVA, es quitar el IVA y cubrir en esa balanza con el tema de impuesto a la renta. Ahora, es importante también saber que esto desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista técnico, eso es inconstitucional. Okay. Es sencillo entenderlo porque el artículo 300 de la Constitución establece cuáles son las prioridades que debe dar el Ecuador respecto a los impuestos. Y dice muy claramente, expresamente, dice, la priorización serán sobre los impuestos indirectos y progresivos. ¿A qué se refiere con impuestos indirectos? Los impuestos indirectos es el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto. El impuesto directo son los impuestos a la renta o el impuesto al patrimonio, son los impuestos que afectan directamente al bolsillo del ciudadano. Los otros impuestos, que es en el caso del impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto. Y de hecho, en Latinoamérica, inclusive en Europa, los impuestos que se priorizan realmente son los impuestos indirectos, que se buscan porque se generan día a día, ¿no? Una transacción genera de manera inmediata un impuesto al valor agregado y por ende para efectos de recaudación realmente es mucho más eficiente para un gobierno poder cobrar a través del impuesto al valor agregado los impuestos que le corresponden recaudar. Entonces eso primero en la Constitución en teoría no sería factible, tendría que ser una reforma a la Constitución y segundo en teoría no es lo que en la tendencia mundial se refiere respecto a cómo debe cobrarse los impuestos. Hay una situación allí que la noté. Porque para esto no basta la puesta en escena. Yo no le llamo como tal técnicamente un debate, lo vivido el día domingo. Porque incluso los tiempos para muchos estaban apurados que se pasen los 45 segundos y para otros que tenían o tienen escrito, lo que estamos revisando ahora, tienen elaborado, implementado. Esto lo van a encontrar. Es ambicioso el tema que dice Yacu Pérez de recuperar
recaudando tributos. Lo otro sería materia indudablemente de no caer, el análisis pertinente, a ver qué mismo pasa, qué sucede, porque el comportamiento, la cultura tributaria en el país merece una atención especialísima, estimado invitado. Por supuesto, totalmente. De hecho, los cambios tributarios han sido cambios culturales. No es un cambio de cambiar mañana la norma y con eso ya todo el mundo va a pagar. O sea, eso es irreal. Si no, la experiencia reciencita. Totalmente. O sea, definitivamente es un cambio cultural, ¿no? El cambio ha venido dándose. Definitivamente no es lo mismo hace 20 años que el día de hoy. Ya la gente se ha acostumbrado a pagar sus impuestos y se ha formalizado de una mejor forma. En el orden, mi compañera preguntó, yo voy a ponerlo de acuerdo a la memoria. A ver, 1, 1... o 6, 1 y 3. Sería en ese orden Jan Topic. ¿Qué sacamos de lo que ha podido usted leer, de lo que ha escrito? Porque ahora no es una opción, ahora es una obligación. Sí, en esta materia, Jan Topic. Les insisto, en el encuentro del día domingo nunca se pudo llegar a estos temas porque inclusive ese formato, del cual les digo, no me gusta, no me agradó el formato, pero ¿quién soy yo para cambiar estas cosas? La comisión, el organismo electoral, pero es lo poco que se vio. ¿Qué dice en el plan de Jan Topic respecto a materia tributaria? Sí, creo que el plan de trabajo de Jan Topic ha sido bastante específico con propuestas específicas en estos temas. Y punto 1, por ejemplo, se refiere a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Eliminarlo. Eliminarlo, 100%, ¿no? Recordemos que el gobierno actual lo que ha hecho es disminuirlo de manera progresiva. Él dice eliminarlo, es decir, va a quitarlo de plano, ¿no? Sin tomar en consideración obviamente lo que eso puede afectar en nivel presupuestario, pero lo está proponiendo de esa forma. El segundo punto, que es un punto que me parece importante, es la simplificación de los procedimientos de declaración. ¿A qué me refiero a eso? A que hoy realmente es una labor titánica el poder hacer una declaración de impuestos, porque uno no puede hacerlo de manera voluntaria y sola, sino que depende de un técnico para poder hacer este tipo de declaración, porque las normas tributarias son demasiado complejas. Cada 3 meses, 4 meses, 6 meses cambian, y eso, además de crear una inseguridad jurídica, lo que hace o crea en el ciudadano común es crear confusión. Y realmente eso hace que una declaración de impuestos sea muy compleja. Y a nivel mundial realmente lo óptimo es la simplificación. Es decir, literalmente con una declaración que yo tenga que llenar 4 casilleros, lo puedo hacer a través de un celular. Debería ser suficiente para poder declarar mis impuestos. Y al final del día la información tributaria la tiene la misma administración tributaria. Entonces no deberíamos estar en esta obligación de llenar tanta documentación y tanta papelería si al final ellos mismos tienen información. Está la base, o sea, eso es lo que no entiendo. Totalmente. Porque las propuestas que están aquí hasta ahí, hemos virado, aunque de manera superficial, somera, pero hemos avanzado un poquito. Van 2. Ya escucharon lo que tiene escrito Yacu Pérez, Jan Topic, y a la conclusión que usted llega en estos momentos, me sumo. ¿Por qué es que somos tan complicados? ¿Será por alguna cosa? ¿Hay algo de por medio? ¿Qué dice doña Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 en este tema, tributos, de cara al proceso eleccionario del domingo? Bueno, sobre el tema del impuesto a la salida de divisas propone aumentarlo. Recordemos que hasta el gobierno de Rafael Correa, que es el gobierno de UNES al que representa a Luisa González, el impuesto a la salida de divisas estaba en el 5%. El gobierno de Guillermo Lasso lo fue disminuyendo de manera progresiva, hoy está en el 3.25%, y lo que probablemente pase en función de la propuesta de Luisa es volver al 5%. Básicamente esa es la propuesta en el tema de impuesto a la salida de divisas. No habla nada sobre el tema del impuesto al valor agregado. Yo entendería que no lo van a tocar. El hecho nunca lo tocaron en los 10 años de gobierno. De repente se movieron ciertos conceptos, pero siempre se mantuvo el porcentaje. Ni siquiera la base imponible, que siempre la anunciaban. Total. Para que tengan memoria, ¿no? 13:45 minutos. Estamos haciendo una revisión de lo que está escrito. Ahora vamos a la práctica. Esperemos a ver quién es que le toca tomar las riendas del país. Eso sobre la propuesta de Luisa González. ¿Y Otto Sonnenholzner? Bueno, sobre Otto también se refiere al aumento del impuesto a salida de divisas. Es decir, él dice que va a volver al 5% y que no se va a mantener la reducción que se ha estado haciendo. Sobre el IVA no se refiere a nada. También hace referencia a que se va a fortalecer el control tributario, que creo que eso es algo sumamente importante. Recordemos que en la actualidad el Servicio de Rentas Internas tiene información amplia, literalmente, de los sujetos que podría entrar a hacer un control súper importante. Tiene información financiera, tiene información de todos los registros de la propiedad, saben qué vehículos tenemos, sabe literalmente todo lo que hacemos. Entonces el control tributario debe ser ejercido de una manera un poco más fuerte, y eso es lo que propone un poco Otto Sonnenholzner en esa parte. Debo de hacerlo en el ejercicio de la comunicación, porque hay un programa, porque insisto, hoy no es opcional, está registrado, el de la Alianza Gente Buena Construye, hoy en espera de su calificación definitiva, el precandidato
es ya conocido por todos, el licenciado Zurita, Cristian Zurita, pero está en el registro. ¿Qué ha visto usted como analista? Están escuchando ustedes al experto tributario, consultor, John Arias. Este plan tenemos que analizarlo, debemos analizarlo porque no sabemos qué pase. Por supuesto, sobre el tema de impuestos a salida de divisas ha propuesto no subirlo. No subirlo. Sí, es decir, tampoco ha propuesto no bajarlo, pero se ha referido a que no lo va a subir. Y ha tratado de hacer mucho énfasis en tampoco subir y hacer cambios en temas de impuesto a la renta, específicamente con la clase media de los sectores populares. ¿A qué se refiere a eso? Que recordemos que el gobierno de Guillermo Lasso cometió un error en el cual afectó a la clase media y respecto a cuánto iban a pagar de impuesto a la renta. Muchas personas fueron afectadas, especialmente los trabajadores de la clase media, donde ahora pagan un impuesto a la renta superior. Eso cambió, ahora corrigieron el error el gobierno de Guillermo Lasso y presentaron esta reforma tributaria que fue aprobada por la Corte Constitucional y que implicó que a partir del año 2023 pues se reduzca este impuesto a la renta que el año 2022 sí fue cobrado a las personas, ¿no? Yo le noto en lo que he leído, ¿no? Para poder hablar de estas cosas, primero hay que leer los planes, hay que leer cómo están construidos y sobre qué base. Le noté mucha similitud y creo que ustedes en su ayuda a memoria, que está pública, es público este documento de ustedes. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Es público. Le notan similitud en la parte última. Correcto. De estos datos específicos, le consulto, estimado invitado, John Arias es experto tributario. Desde la activación y efectivización práctica, el Ecuador como tal, ¿cómo está? ¿Es necesario más impuestos? ¿Es necesario qué? Ya le pregunto al técnico, al experto. Yo creo que lo importante es ampliar la base de contribuyentes. Es decir, saber que hay una base grande de informalidad y esa informalidad debe ser también controlada de una u otra forma para que terminen pagando impuestos. Que sea lo justo, pero que tenga que pagar lo que es, ¿no? De buscar quitar la evasión tributaria que existe, ya sea en alto o bajo plano, pero al final del día es ampliar la base, como existe en otros países. Eso permite simplificar. Hoy la cantidad de información que tiene el Servicio de Rentas Internas a través de la facturación electrónica, eso es un cambio importantísimo, porque eso significa que hoy prácticamente todos los contribuyentes emiten factura electrónica y ellos tienen la capacidad de saber quién ha facturado y quién no, quiénes tienen gastos y quién no. Imagínense antes, si alguien iba a comprar, digamos, iba a un restaurante y gastaba $500 y resulta que sus ingresos son $500, no da sentido pues que una persona pueda gastar en un restaurante $500, es porque algún ingreso está teniendo que no está reportando. Entonces, al final del día, esa capacidad de saber cuánto se gasta, no solo cuánto se tiene de ingresos, sino también cuánto se gasta, porque hay mucha evasión a través del gasto justamente, ¿no? Cito la fuente, es un documento que miré, una tarea, un trabajo de la revista Vistazo, y que es digno de recomendarlo para que más o menos tengan. Hay dos cosas que a mí, por lo menos, me gusta preguntarle a los aspirantes o a los expertos como ustedes. Cuando hablamos de manera puntual, precisa y con acciones efectivas, asertivas, para evitar más evasión y elusión en materia tributaria. Bueno, yo le pregunté hasta a doña Elsa en algún determinado momento, quien le puso las bases para mí, puedo estar equivocado si no me ayudan o me corrigen, les puso las bases al SRI. A ella, en algún momento se lo pregunté. Y a otros que en su orden, otros ciudadanos que han tenido la gravísima responsabilidad, porque estar al frente del SRI no es cosa fácil. Una tarea bastante difícil, compleja, complicada. A usted le consulto eso. ¿Cuándo hablamos como sociedad? O si se habla y de pronto no con tanta amplitud de estos dos aspectos esenciales. El déficit en evasión tributaria y elusión. Sí, efectivamente es una falencia como sociedad que se ha ido culturizando, es lo que decía. El Ecuador de hace 20 años en temas tributarios no es el mismo en lo absoluto, es radicalmente diferente al Ecuador de hoy, ¿no? Efectivamente, el cambio que implementó Elsa de Mena fue un cambio técnico. Y ese cambio técnico implicó que la gente se acostumbre culturalmente a saber que ya no puede recibir $1 sin pagar los impuestos, ¿no? Obviamente hay algunos que no están todavía acostumbrados o no quieren acostumbrarse porque de manera obligatoria, ¿no? Pero al final del día esto va a llegar tarde o temprano, ¿no? Y es lo que pasa ahora con lo que las cuentas y dineros que la gente tiene en el exterior, por ejemplo. La gente estaba muy tranquila y decía, no, toda mi plata la tengo afuera, mis bienes están afuera y nadie puede tocarme. Hoy ya eso ya es un mito. Ahorita es un hecho que el Servicio de Rentas Internas tiene la capacidad de pedir información de afuera, de Estados Unidos, de
de Panamá, de Suiza, de donde sea que tengan el dinero. Está abierto. Y ya ahora no tienen pues ese velo de poderse esconder de la administración y poder evitar ese pago de impuestos. Ahora no lo tienen. Y eso implica que la gente ya no culturalmente, de manera voluntaria, va a tener que cambiar esa mentalidad, sino ahora de manera obligatoria. Porque eso es una defraudación tributaria. Y en otros países terminas preso por eso. Hay la necesidad de observar. Finalmente, al experto tributario, John Arias, como en derecho al que vivimos, al marco estructural, las acciones afirmativas. Muchos ciudadanos en estos momentos me están haciendo señas. Pregúntele al experto, ¿por qué ha cambiado esto que es en beneficio del ciudadano? El pago, la devolución de los mayores, de nuestros hermanos mayores, de un tiempo para acá, que es algo que les llega. Está como paralizado, estancado. ¿Qué factores? Y me preguntan muchos ciudadanos, oye, ¿y por qué cumplimos con las acreencias en el orden internacional? Y esto, que es algo para los nuestros, está como paralizado. Es algo que está allí, no lo pueden cambiar. Pero no noto la celeridad del caso. Sí, entiendo de lo que he escuchado, no me ha constado en la práctica, pero sé que el director del Reclama. Servicio de Rentas Internas se ha manifestado que han acelerado los trámites a los discapacitados y a los de tercera edad. No conozco que lo haya hecho, pero sí les hago una recomendación, porque efectivamente hay un problema presupuestario del gobierno y eso lo sabemos todo el tiempo, ¿no? Pero hay un truquito ahí que se puede hacer. ¿Y cuál es el tema? Normalmente las personas piden dinero en efectivo, ¿ya? ¿Y de qué depende? Ya no depende del Servicio de Rentas Internas. Normalmente depende del presupuesto de finanzas públicas. Entonces, ¿cuál es el truco que le digo que se puede hacer? Y es lo que le recomiendo normalmente a mis clientes cuando hacemos cualquier tipo de reclamo, y puede ser incluido este tipo de reclamos, es pedir nota de crédito desmaterializada. Porque eso solo depende del Servicio de Rentas Internas. Y eso realmente, en la práctica, demora un día. A ver, 2 pero días. de seguro que hay la prolijidad y también la celeridad al momento de activarla. Por supuesto, 100%. Por lo menos en todos los trámites que nosotros trabajamos, hay una prolijidad importantísima en la emisión. ¿Por qué? Porque eso solo depende del Servicio de Rentas Internas, no depende del Ministerio de Finanzas. El dinero sí depende de ellos. Entonces, ya estoy no, hablando del IVA, hermanos ecuatorianos. por Estamos supuesto, hablando... ya no hay responsabilidad del SRI en el tema del efectivo. Entonces, ellos dicen, lo que pasa es que no tengo dinero, depende de finanzas. Y finanzas dice, bueno, es que no tengo presupuesto. Entonces, hay una pelota del lado y lado que lanzan un ping-pong de un lado y del otro y no hay respuesta. Pero, ¿qué pasa? Le dices al SRI, ¿sabes qué? Devuélveme una nota de crédito desmaterializada. ¿Qué es esto? Es un crédito que sirve para venderlo en el mercado de valores y puedes vendérselo. Lo vendes a alguien 1%, 2% de descuento y al final es plata igual. Pierdes un poquito, pero mejor es tener hoy el 98% de un dinero a tenerlo en 8 meses o 10 meses. John Arias, experto tributario. Con esta no lo molesto más. Hay resolución de Corte Constitucional y los gobiernos descentralizados siguen clamando que le devuelvan sus recursos. Si a ellos, me dijo alguien, si a ellos no le dan, no le asignan. El tema ya lo acaba usted de poner en el oído. Pero, ¿qué más podemos esperar? Resolución de Corte Constitucional. Sí, ahí definitivamente es un problema de presupuesto. Y voy a lo mismo. El Servicio de Rentas Internas en esa parte, porque sí me he metido para conocer un poco por cómo funciona y qué pasa. Pues, ¿no? Realmente el Servicio de Rentas Internas cumple con su parte. ¿Cuál es su parte? Atender el trámite, resolver dentro del tiempo. Hay un bonito papelito que dice resolución, devuélvase X dólares. Favorable y está ahí, pero ese papel no sirve para nada si no hay la plata en el bolsillo. Entonces, al final del día, de finanzas no gira el dinero porque no lo tiene. Entonces, sí hay un problema definitivamente en eso. Y termina siendo de parte de finanzas. Y a la hora de la hora, hay municipios que están todavía, dependen mucho. Están allí a media llave, están otros en cuarto de llave y otros están en cero. Es una triste realidad. Y el ciudadano demanda la atención prioritaria. ¿Y si no hay cusqui? Si no hay circulante, como dice el pueblo llano. Sí, totalmente. Me parece que estos trámites de devoluciones de IVA sí terminan siendo innecesarias al final del día. Debería ser algo automático. Ya resolvió la Corte que tenía que quedarse. Deberían no entregarla, simplemente. No pagarlo. Ahí hablo por las universidades, que también entró en la resolución de Corte Constitucional. Universidades, junta de beneficencia, sí. Todas las instituciones públicas, municipios, o sea, gente que utiliza eso como parte de su presupuesto. No tiene sentido que se lo entregue para luego se le devuelva. O sea, es un traspaso innecesario totalmente. Y cuidado, lo voy a advertir porque debo de hacerlo para cerrar. ¿Cuándo activamos acciones de incumplimiento?
Creo que que lloverían. definitivamente todas las personas que sienten perjudicadas con este tipo de situación, por no, y más que nada, más que perjudicadas es el perjuicio de la ciudadanía. Al ciudadano. Porque el ciudadano es el que no ve en obras lo que tiene el municipio o el gobierno provincial, no tienen su presupuesto porque no se los entregan. Entonces al final del día es dinero que ellos no tienen porque dependen del gobierno central. Estimado John Arias, experto tributario, estas recomendaciones son campañas de bien público del medio de comunicación, no lo vayan a confundir, no es ni funcionario ni servidor público, lo hace a través de una campaña desde la parte privada y por un principio de responsabilidad social. Le agradecemos por aceptar esta invitación, John Arias. ¿Algo más que usted quiera decir a los oyentes de Radio Morena en esta parte final? Bueno, principalmente que más allá de las propuestas, de otro tipo de propuestas en los temas tributarios, creo que siempre es importante porque nos afecta el bolsillo de una u otra forma. Ya sea el aumento de impuestos o la disminución termina afectándonos. Y creo que es un elemento muy importante para, pues, el día domingo votar con conciencia. Hagan el ejercicio, revisen qué ofrece tal o cual candidato, tal cosa. Escuché en Radio Morena como una especie de linterna que se abre para que ustedes tengan claridad. Oyentes en todas partes. Es el único propósito que nos mueve. John, para usted y todo su equipo de trabajo, para ustedes en la actividad cotidiana, el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias.